Así que, hermanos, por la gracia del Señor, entonces vamos a compartir el mensaje de la palabra. Y yo le invito a que abra su Biblia en el Salmo 128. En el nombre de Jesús vamos a compartir este mensaje rogando a Dios que hable a nuestro corazón. Dice la Escritura: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Pasea sobre Israel. Esta es la palabra del Señor. Amén. Y en esta serie que estamos iniciando entre el Día de la Madre y el Día del Padre, que se titula Familias Temerosas y Alegres, quiero desenvolver con ustedes, junto a ustedes, el Salmo 128. En febrero de este año se predicaron salmos. No sé si usted recuerda, Canciones del Corazón, varios salmos. Uno de ellos que predicó nuestro hermano Jorge Altimira, padre, fue el Salmo 128. Y yo quiero tomarme desde ahí para profundizar esta idea y que titula la serie de enseñanzas sobre familias temerosas y alegres. Y quiero introducir la idea para que usted comprenda cuán relevante es que como familias entendamos que el cristianismo debe ser vivido dentro de nuestros hogares y que el crecimiento y la estabilidad de una iglesia depende mucho de cuán fuertes y sólidas sean las familias de la iglesia. Aunque Dios nos mira de manera individual, la importancia de la familia para Dios marca y se nota claramente desde la intensidad con que Dios trata los temas de familia. Dios habla de familia, Dios siempre ha querido formar una familia. Cuando veamos y vemos desde la Escritura lo que nos dice la Biblia respecto de lo que Él espera ver, al final va a decir que hay una multitud de gente de todo pueblo, lengua y nación. Y esas personas llegaron a ese número dado que hay familias creyentes que impactan el mundo. El cristianismo ha crecido en las sociedades porque las familias han vivido el evangelio. No solo por la predicación es el medio de transferencia del evangelio, pero necesariamente para que el evangelio impacte debe tener un respaldo. Y ese respaldo es vivido desde las familias de la iglesia. En buen chileno, tenemos que predicar y practicar. Sobre todo, hermanos, en el contexto en el cual estamos. Conversábamos con algunos hermanos en el grupo de vida del viernes. Hice referencia a algo similar en la cena de noche de matrimonio que estuvo muy especial. Sobre la importancia de no solo comprender lo que Dios quiere, sino de vivirlo. Y esta conexión entre la vida teológica, la vida del conocimiento de Dios, tiene que estar ampliamente conectado con la realidad de nuestra existencia como hijos de Dios en este mundo. ¿Saben por qué? La gente está aburrida de los sermones. La gente está aburrida de los discursos. La gente está aburrida de la invitación a religiones. La gente necesita ver un respaldo entre lo que predicamos y vivimos. Cada día más en nuestra nación va a ser necesario que esto se note. El mayor impedimento muchas veces que uno nota, escucha en gente que no quiere venir a las iglesias es porque ven la incongruencia entre el discurso y lo que vivimos. Esto no quiere decir que somos perfectos y santurrones, pero tiene que haber un grado de vivencia, de experiencia. Aunque el cristianismo no es solo experiencia, no es menos que experiencia. El cristianismo requiere experiencia, relación, y esa experiencia con Dios relacional
que trasciende el concepto del conocimiento, debe vivirse y debe expresarse en toda área de nuestra vida. Nuestra iglesia, hermanos, tiene un eslogan: haciendo a Cristo el centro de todo, haciendo a Cristo el centro de nuestra vida. Pero eso no tiene que ser solo una idea conceptual, sino que tiene que ser una idea que se materializa en nuestra manera de vivir. Por eso, quiero introducir la idea con lo siguiente: ¿qué es más espiritual? ¿Preparar un almuerzo o orar una hora? ¿Qué es más espiritual? ¿Arreglar una máquina o escuchar un sermón? Están dudando en la respuesta. Hermanos, depende. El dualismo cristiano está tan metido en nuestra vida que no sabemos muchas veces con seguridad responder a preguntas como esta. ¿Por qué? ¿Por qué depende? ¿Por qué depende si es más espiritual o no preparar el almuerzo o orar una hora? Depende. ¿Por qué? Porque si preparar el almuerzo es para su esposo no cristiano, que está esperando el almuerzo, y él trabaja todo el día y está esperando que su esposa, cuando él llegue, tenga el almuerzo, si ella no lo hace, negligenciando su rol de esposa en la familia, en este sentido, en ese tipo de familia, eso es pecado. Y orar no justifica pecar y negligenciar los roles que ella tiene. Si nos preguntásemos, ¿qué es más espiritual? Arreglar una máquina en mi trabajo, me tienen ahí como mecánico, yo estoy arreglando una máquina. Pero no, hay una prédica muy buena en YouTube. Y dejo de arreglar la máquina porque me estoy instruyendo en la palabra, eso es pecado. Rompió el mandamiento, además que lo pueden echar, rompe el mandamiento de estar robando. La Biblia dice: no robarás. Aquel que usa el tiempo laboral, salvo expresas permisividades que los empleadores nos pueden dar, estamos robando el tiempo. ¿Se fijan? Entonces, con esta visión dualista de la vida, donde tenemos en nuestro escalafón mental cosas que decimos que son espirituales y otras que no lo son, esta dualidad de pensamiento no nos permite siempre conectar que el conocimiento de Dios debe afectar espiritualmente todas las áreas de nuestro comportamiento. Desde que estamos cocinando en la casa, vamos a un almacén, nos relacionamos con vecinos, tomamos una micro, pagamos impuestos, vamos al médico, etcétera, 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 etcétera. Anoche vimos en la cena de matrimonios, recordamos y estuvimos evaluando lo que es el matrimonio ideal versus el matrimonio piadoso, haciendo una falsa dicotomía, lo planteé falso, con la idea de aclarar por qué es tan importante revisar, y lo vimos anoche, el propósito del matrimonio, los principios del matrimonio y la práctica matrimonial. Y vimos y profundizamos eso anoche. ¿Por qué? Porque lo que nos sucede, y así lo ejercitamos anoche, es que tenemos conocimiento del Evangelio, tenemos la teología, podemos tener cierto temor de Dios, pero no siempre andamos en sus caminos. El Salmo 128 parte diciendo: bienaventurado, ¿quién? Todo aquel que teme al Señor. ¿Cuántos temen al Señor? Sí, el tema es cómo se demuestra eso. El temor del Señor se demuestra andando en sus caminos. Lo estamos viendo en mi familia. Por eso es tan relevante comprender que los caminos deben ser guiados y vividos conforme a la palabra. Necesitamos conocimiento de Dios, por supuesto, pero necesitamos más que conocimiento. Necesitamos la experiencia de vida en ese conocimiento. Por eso dice, bienaventurado. La palabra bienaventurado, usted ya, yo creo que ya se la saben de memoria, ¿no? Vimos todas las bienaventuranzas. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz, feliz. Todos queremos ser felices. Todos. Lo decíamos anoche, nadie se casa por masoquista, porque quiere sufrir. No, me voy a casar con esta mujer que es un ogro para que me haga sufrir. No. Todos nos casamos con la idea de ser felices. El hombre busca la felicidad. Todos queremos ser felices. El problema no es la búsqueda de la felicidad, sino el camino que tomamos para la felicidad. Y la Biblia nos dice que feliz es y será aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Ahora, hermanos, ¿cómo es este camino?
¿Cómo es este camino? Es un camino de felicidad. Y quiero que lo tenga muy fuerte y claro en su corazón, que si usted anhela la felicidad, tiene que caminar un camino, que es el camino que Dios traza en su palabra. Aunque es un camino que aparentemente es complejo, con la dependencia de Dios podemos en medio de ese camino ser felices. Y eso lo vimos en las bienaventuranzas con mayor claridad. Entonces, hermanos, esta desconexión que tenemos entre la teología y la práctica es lo que quiero tratar en esta serie. Que aprendamos a conectar nuestro conocimiento con la vida diaria. Hay un caso en la Biblia, un relato muy interesante, que es el caso del profeta Elí. Creo que usted lo ha leído. El profeta Elí era un profeta de Dios, un hombre conocedor de la ley. En el contexto judío, los profetas y los sacerdotes eran muy conocedores de la ley. Muchos de esos textos ellos se los sabían de memoria. Probablemente se saben más de memoria los escritos del Antiguo Testamento de lo que nosotros hemos tratado de hacer en muchos años. Ellos se lo saben de memoria. Pero lo que le pasó al profeta Elías es esta desconexión. La familia hoy día, la familia del mundo, pero también la familia cristiana, tiene una desconexión muy fuerte entre lo que escucha el domingo y lo que vive en su casa. Hay una desconexión muy fuerte entre lo que escuchamos el domingo y lo que vivimos en el trabajo. Hay una desconexión muy grande en lo que vivimos en el culto y la relación que tenemos con las personas del mundo. Y por eso es importante entender que tenemos un rol y tenemos un camino de felicidad que nos traza la Escritura. En el caso de Elí, hermano, el profeta, él era un tipo que cumplía su pega. Él era un profeta, un tipo que estaba en el templo, que servía en su pueblo como un profeta, por decirlo de alguna manera, como un pastor. Un tipo que está dedicado a esto, que probablemente en su rol él era efectivo, él podía preparar un sermón y venía y siempre estaba ahí dispuesto para poder enseñar y transmitir e interpretar la ley y decírselo a la gente. Si alguien tenía una duda, pregúntenme a mí, yo sé, yo tengo las respuestas. Ese tipo de roles bien hechos en ese sentido. ¿Cuál era el problema de Elí? El problema de Elí, que él no tenía una conexión entre su rol teológico y su familia y su vida familiar. Abra su Biblia, por favor, en 1 Samuel, capítulo 2. Vamos a ver el verso 12. Lo que quiero, hermanos, en esta serie, que usted aprenda a conectar fuertemente el conocimiento de Dios con su vida de familia. Que no se vaya no se vaya de aquí solamente entendiendo cosas, sino que conectándolas y tomando decisiones reales y prácticas para vivirlas en su familia. En el caso del profeta, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, hay una declaración muy clara de Dios. Es un argumento que Dios da respecto de los hijos de Elí. Los hijos de Elí, verso 12, eran hombres, ¿qué dice? Impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Plop, diría alguno, ¿no? ¿Cómo? Pero si él es profeta, si él sabe la palabra, él enseña la palabra. Cuando alguien le pide un consejo, ¡ay, usted sabe los versículos! Pero sus hijos eran impíos. ¿Por qué? Porque hay una desconexión muchas veces entre los roles religiosos y el conocimiento religioso de lo que estamos viviendo en el hogar. Y nuestros hijos son los primeros afectados porque ellos están viendo esa incongruencia, que la misma incongruencia que ve la sociedad sobre la iglesia, los hijos la ven dentro del hogar. ¿Me están entendiendo, hermanos? Estamos explicándonos. Y dice la Escritura, vamos al verso 22 de este mismo capítulo, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Cómo? Él escuchaba lo que sus hijos hacían. No una vez, lo escuchaba permanentemente. Es más, en todo este capítulo, los hijos de él, los sacerdotes en ese tiempo, para quienes no conocen esto,
se había hecho una costumbre entre ellos, que el sacerdote podía, cuando había holocausto de animal y se cocinaba la carne como el holocausto, la parte grosura, la carne, esa sabrosa, esa rica, ya se le hizo agua a la boca, ¿no? Jugosa, con saborcito. Esa carnecita, ellos podían llegar a un lugar y tenían un gancho de 3 puntas, y ellos cuando lo estaban cocinando, antes o después podían meter el gancho, y lo que el gancho sacaba era una ofrenda para los sacerdotes, porque recuerden que los sacerdotes no tienen animales, no tienen tierra, sino que su provisión la obtienen de la misma dádiva del pueblo. Entonces ellos lo hacían, pero ¿qué pasaba? Ellos tenían que esperar hasta que el dueño de casa les autorizara. Los hijos de Eli llegaban a cualquier parte y no le preguntaban a nadie, metían la cuestión y salían corriendo. Pasaban por alto la autoridad del hogar. Eran ofensivos, se dormían con las mujeres que estaban en la puerta, las que iban a la oración, imagínense, se acostaban con ellas. Fíjense la incongruencia tan grave que puede existir en un hombre con su familia, que puede decir que es creyente, que conoce la Biblia, que la puede citar, y sus hijos son impíos. Esto no quiere decir que los hijos no pecan. Nuestros hijos son pecadores igual que nosotros. Aquí estamos hablando de desenfreno, de comportamientos recurrentes e impropios dentro de nuestras familias. Entonces, esa incongruencia, ¿qué podemos ver? En que Elí era celoso de su trabajo religioso, pero no celoso de la conexión con su familia. La Escritura nos está diciendo: bienaventurado aquel que teme al Señor y anda en sus caminos, los vive, y eso en su hogar, en su familia. ¿Por qué hay tanta crisis familiar? ¿Por qué podemos a veces, incluso dentro de nuestras propias congregaciones, saber ir a 400 seminarios de matrimonio? Ya te sabes los versículos de memoria, ya sé lo que va a predicar el pastor, pero no está conectado con la vida. Eso es lo que el Señor nos está llamando a comprender en mayor profundidad sobre la necesidad de que tenemos que ser familias temerosas y alegres. Temerosas y alegres. Es un problema recurrente en la vida de la iglesia. Entonces, lo que dice este texto es que se puede obtener felicidad mediante el temor. O sea, ¿cómo enganchamos felicidad y temor? Porque no se refiere al temor de susto, de pavor, ¿ah? Se está refiriendo al temor de reverencia profunda respecto de quién es Dios. Esto no quiere decir que no sintamos temor cuando sabemos que la embarramos y Dios nos puede disciplinar. Ahí está muy bien, se siente miedo, como el niño sabe que cuando se las mandó y el papá le dice: Juan, y el niño sale corriendo y siente miedo. Bueno, nosotros también podemos sentir eventualmente miedo de una disciplina clara que puede llegarnos por pecar. Estoy hablando algo que tiene que ver con la continua relación con una persona, con Dios. A Dios no hay que tenerle miedo a per se. A Dios no tenemos que temerle a per se de esa manera pavorosa, sino que tenemos que tenerle respeto porque Él es Dios. El Salmo, vuelvo a repetirlo: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Es muy interesante que Dios entonces conecta la felicidad con un tipo de temor, que es bueno. Hay un tipo de temor que es bueno y que es necesario que desarrollemos. La Biblia está llena de textos donde habla de ese temor, que es necesario para el creyente. No es un miedo, hermanos, que nos aparte de Dios. No es un miedo solamente que nos manda a ejecutar órdenes, que nos empuja a ejecutar órdenes. Es un respeto. Es como lo siguiente: es como si alguien muy experimentado, muy famoso en una disciplina y que no tiene tiempo para entrenar a nadie, porque él es el único y el más capo del mundo en un área, te mira un día y te dice: te quiero entrenar. ¿A mí? Sí, a ti. Wow, gracias porque me elegiste para ser entrenado y transformado y para parecerme a ti. Fantástico. Y el otro día a las 7 de la mañana te citó y te quedaste dormido. Y apareciste a las 11 de la mañana con la sábana pegada en la cara. Esa sensación
de fallarle a alguien tan importante y sentir esa sensación de que le estamos ofendiendo a pesar de toda esa lección, ese temor a que se duela, ese temor a fallarle, ese es el temor reverente a la cual la Biblia nos está invitando. Vivir de esa manera, no solo conceptualmente, sino que de manera práctica en nuestras familias, nos trae felicidad. Ese es el camino real de la felicidad. Al Señor le desagrada que seamos negligentes. A Él le desagrada la negligencia. Y es negligencia no conectar nuestro conocimiento de la palabra con nuestra vida diaria. Eso es ser negligente. Ustedes han escuchado la parábola de los talentos, ¿no? La parábola habla en Mateo 25, si usted lo puede buscar, acompáñeme por favor, para que comprendamos con este texto esta idea que quiero plantearles. Mateo 25, 24 al 27, dice así: pero llegando también el que había recibido un talento, Dios vino, en esta parábola el Señor hace una referencia de que Él le entrega distinta cantidad de talentos a distintas personas. A uno le entrega 1, a otro le entrega 5, a otro le entrega 10, a otro le entrega 2, a otro le entrega 10. Y los que les entregó más talentos, ¿qué hicieron? Los multiplicaron. Desarrollaron esos talentos y los multiplicaron. Pero hubo uno que agarró el talento y no hizo nada, lo escondió, lo enterró. Y cuando viene el Señor a pedirles cuenta que habían hecho con los talentos, Él dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve, ¿qué dice ahí? Fíjese, ese hombre tuvo temor. Ese hombre tuvo temor, pero un temor no bíblico, no bueno. Él tuvo un temor al castigo. Él miraba al Señor como alguien que andaba con un látigo para golpearlo si él no hacía lo que Dios le encomendó. Fíjense, su relación con aquel que le dio los talentos es una relación de terror al castigo. Dijo: tú eres un Dios, un Señor, un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde esparciste. O sea, eres un tipo temperamental, eres un tipo que te da lo mismo lo que sea, y a ti lo único que te importa es que yo te produzca. Y por eso me vas a pegar con el látigo y por eso tuve miedo. Esa es la respuesta de él. Parafraseada, ¿no? Pero fíjense, respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo y negligente. El problema es, hermanos, que desarrollamos a veces temor de Dios, pero un temor al castigo y no un temor reverente que nos mueve a no ser negligentes, a cumplir los mandamientos del Señor por amor y respeto a Él. Esa desconexión de la vida es lo que nos trae infelicidad y daño en nuestros hogares. Dice: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Usted no tiene que centrarse en este relato en la rentabilidad del proyecto. Dios no está buscando rentabilidad porque sí, Dios está probando los corazones. Hermanos, Dios nos entregó bienes. Quiero hacer una aclaración. Particularmente este texto, el verso 1, verso 2 del Salmo 128, está dirigido a los hombres. Aunque esto es aplicable como principio a hombres y mujeres, esto está dirigido a los hombres, varones, cabezas de familia. Y los hombres que están en este lugar, que hoy día no son cabezas de un hogar, sino que todavía, porque no se han casado y están buscando y están quizás apuntando en el futuro a eso, para ustedes están bien. Principalmente este texto para los hombres dice: bienaventurado, ¿cierto? El que anda en sus caminos, el que teme al Señor y anda en sus caminos. Porque después dice: tu mujer será como vid, tus hijos serán aquí y serán allá. Está hablando a los hombres. Por eso hoy día, hermanos, mucha atención, varones. Principalmente para ustedes. ¿Por qué motivo principalmente? Porque el problema mayoritario de por qué las familias no son fuertes y sólidas en Dios es por los varones. Porque el rol de cabeza y sacerdotal lo tienen los hombres. Y su esposa debe ser ayuda. Pero los hombres fallamos en esto. Principalmente la desconexión dentro de los hogares porque los hombres no conectan el evangelio con su propia vida
ni ayudan al resto de su familia a conectar el evangelio con la vida de ellos. Y lo vimos anoche también en la enseñanza. Entonces, el temor de Dios no es un temor destructivo, sino es un temor que nos mueve a no ofender a Dios, a cumplir sus mandamientos, a apreciar lo que Él nos está diciendo. Por eso entonces, ¿cómo se conecta la vida, hermanos? ¿Cómo entonces logramos conectar esta idea de temor reverente con nuestra vida? Quiero que anote, si está anotando, 3 cosas que vamos a tratar en este día. Con reverencia, con integridad y con adoración. Vuelvo a repetir, con reverencia, con integridad y con adoración. Varones, con reverencia, con integridad y con adoración. ¿Podemos decir juntos el Salmo 128:1? ¿Qué dice? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Ok. La reverencia a Dios, el temor de Dios debe ser tal, hermanos, que a quien más respetamos en la existencia de nuestra vida es a Dios. La reverencia nos tiene que demostrar, el que yo diga que temo a Dios o que yo diga que tengo reverencia a Dios, tiene que ser demostrado con que a la persona que más respetamos en la vida es a Dios. Tenemos que demostrar con nuestra vida que a Dios le respetamos, porque nuestros hijos y nuestras esposas están mirando si nosotros de verdad respetamos a Dios. Nosotros los hombres somos muy dados a pedir y exigir respeto, ¿cierto? Es lo que pedimos dentro de nuestros hogares y es lo que pedimos en todo entorno donde nos movilizamos. Pero no siempre somos un ejemplo de respeto. Y a la persona que más debemos respetar en la creación es al Dios de los cielos. Por eso, si queremos aprender a conectar la teología con la vida diaria, respete a Dios, témale, respételo, cumpla lo que el Señor dice, haga lo que el Señor dice. Eso no quiere decir que no respetemos al resto de las autoridades, ¿no? Pero la principal persona a quien se debe respetar es a Dios. Y de manera práctica y real. Hay un relato en la Biblia, en el principio, en el Génesis, Adán y Eva. ¿Se acuerdan de ellos, no? ¿Sí? Ok. Adán y Eva, hermanos, es un ejemplo de irrespeto enorme. ¿Cuál fue el juicio de Dios con Adán? ¿Qué fue lo que le dijo? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no a mí. Respetaste más a tu esposa que a mí. Pastor, no hay que respetar a la esposa. Sí, pero no más que a Dios. ¿Por qué hay tanta desconexión entre la vida de la teología y la vida práctica de las familias? Porque los hombres respetan más a otras personas y a sus propias esposas que a Dios. Respetan más a sus hijos que a Dios. Elí respetaba más a sus hijos, ¿saben? No quería tener problemas con ellos. No quería que los hijos se enojaran. Pero a Dios le podía faltar el respeto. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Tenemos que hacer entonces una conexión en nuestro corazón y entender que al único que tiene que estar en el número 1, en el number 1 de nuestro respeto es Dios. Si usted aprende a respetar a Dios, si usted, hombre, varón de hogar, aprende a respetar y a temer a Dios, su vida y su familia va a caminar por caminos de felicidad, hermanos. De bienaventuranza. Bienaventurado aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. ¿Estamos viendo, mi familia? Por eso es tan importante. Le dijo, oíste, obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé. Que te dije. Te lo dije. Es como si Dios nos dijera en cada área de nuestra vida familiar, te dije que las cosas son así, no como tú le estás haciendo, no como tu esposa te sugirió en esta área y tú por congraciarte con ella cediste. ¿Estamos viendo? No quiere decir, para que no se malentienda, que la opinión de nuestra esposa no vale, porque Dios la puso exactamente para eso,
para aconsejarnos, para ser nuestra ayuda idónea. Una que está a la par, en igualdad con nosotros. ¿Saben ustedes que el texto en hebreo, cuando dice que fuimos hechos conforme a su semejanza y al mismo tiempo que nos puso una ayuda idónea, la palabra idónea en el hebreo da un sentido de mirarnos a los ojos? Es la que te mira así. ¿Han visto eso, no? Cuando uno hace algo mal y te están mirando. Dios las puso al lado de nosotros para que nos estén mirando. Y cuando nos estén mirando, nos estén diciendo, no hagas eso. ¿Han tenido esos gestos, no? No hagas eso. Te están mirando y ella te está mirando todo el tiempo y te está corrigiendo. En ese sentido es ayuda idónea, pero cuando la corrección y su consejo supera el consejo de Dios, tú le tienes que decir no, porque yo temo al Señor más que a ti. Si usted quiere vivir caminos de felicidad en su familia, conecte la teología con su realidad mediante la reverencia, el respeto a Dios, antes que a cualquier otro. Déjese de respetar a otras personas primero, respete a Dios. Amén. Por eso, esa distorsión generó la maldición y generó un temor desvirtuado. ¿Qué le pasó a Adán cuando él pecó y Eva pecaron? Cuando Dios le dijo, Adán, hey, ¿dónde están? Él tuvo miedo. Comenzó con el temor errado. En vez de tener el temor reverente de Dios, comienza a desarrollar un temor al castigo, que es lo que Dios quiere de erradicar. ¿Saben por qué? Porque sobre todo hoy día que nuestros pecados han sido pagados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La ira de Dios ya no está sobre nosotros, está sobre los hijos de desobediencia. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces no tiene que existir temor de ese tipo en nuestro corazón. ¿Qué tipo de temor? Principalmente el reverente, el de respeto. Ahora, si nos mandamos un condoro, decimos en Chile, y te pueden disciplinar, bueno, si tienes miedo, bien, pero es ahí, no una cosa permanente. Hay personas que viven distanciadas de Dios por el temor al juicio, al castigo. Ya no hay juicio, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos todas las condiciones para tener una relación sana con nuestro Padre. Si la relación con tus padres humanos no fue de ese tipo y te pegaban por cualquier cosa, porque sí o porque no, Dios no es así. Dios no es así. A Dios se le respeta y debe respetársela porque además es un Dios consistente. Un Dios que nos disciplina y cuando nos disciplina lo hace con sabiduría para que participemos de su santidad cuando es necesario, no porque sí. Quizá a alguno de ustedes les pasó en su vida, ¿no? No hicieron nada y les llegó un chalazo. Porque nuestros padres nos disciplinaban a veces como ellos querían, porque son imperfectos. Y somos padres imperfectos. Pero Dios no. Dios no es imperfecto. Por eso cuando Él nos dice, témeme, respétame, tiene un sentido de salud, tiene un sentido de bienaventuranza, de felicidad, tiene un sentido de bendecirnos. Nunca de jodernos la vida, nunca de embarrarnos la vida. Lo estamos viendo en mi familia. Por eso, ¿cómo entonces se conecta la vida? ¿Cómo se conecta la teología con la vida? Diga conmigo, con reverencia. Y además de reverencia, ¿con qué se conecta? Diga conmigo, con integridad. Con integridad. Muy bien, ¿por qué? Si miramos de nuevo el texto, Salmo 128:1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. O sea, la integridad, ¿dónde está? En que teme y anda. Teme y anda. Cree en lo que Dios dice y lo vive. Eso es ser íntegro. La integridad, ¿cómo se mira? Cuando somos de la misma manera siempre. Alguno dice por ahí, pastor, si soy enojón y soy enojón en todos lados igual. No, pues, cambie, pues, arrepiéntase, tema al Señor. Amén. Y como que lo ven como un valor, ¿eh? Como un valor a seguir. ¿Ok? Entonces, la evidencia, y vuelvo a repetir ideas que dije en la introducción, la evidencia de tu integridad
es que lo que dices temer de Dios y respetar de Dios se ve en tu vida y en la mía. Eso es lo que el Señor está buscando, que podamos decirle a Dios que le amamos, pero demostrárselo con nuestros hechos. Que podamos decirle a Dios que le amamos y demostrarlo con nuestros hechos. Eso es lo que el Señor está buscando. Un hombre que teme al Señor, por ejemplo, hermano, un hombre que teme al Señor ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un hombre que teme al Señor muere y vive por su familia, en todo sentido. Por eso, acompáñenme para que miremos algo de esto en Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Miren la invitación que el Señor le hace a su pueblo en el Antiguo Testamento, que no es diferente a la invitación que nos hace hoy día. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia en acepción de personas ni admisión de cohecho. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es esta invitación? Nos dice, hermanos, teman al Señor y miren, observen cómo estamos haciendo, cómo estamos andando. Tenemos que estar atentos de la integridad. Una de las personas que más me ayuda en mi vida a ser íntegro es mi esposa. Es la que me dice y me corrige, mira, que esto, que el otro. Y eso es una ayuda para poder ver lo que hago. No siempre me doy cuenta de todo lo que hago y equivoco. Y es una tremenda ayuda idónea el poder darme cuenta, como dice aquí, mirad lo que estoy haciendo. De repente uno en el día a día hace cosas. Tomamos decisiones, reaccionamos, estamos haciendo muchas cosas y no nos damos cuenta que estamos en un reality. Dios nos está mirando. Un reality todo el día. Hay cámaras. Van a salir perseguidos aquí mirando para afuera así. ¿Dónde está? Hermano, los ojos del Señor están en todo lugar. Todo lugar. Estamos expuestos, pero Dios nos está diciendo, qué bueno es Dios. Nos está diciendo, mírate tú. Yo te estoy mirando. Yo sé lo que estás haciendo. Mírate. Mírate cómo reaccionas. Mira lo que estás haciendo. Mira las decisiones que estás tomando. Pone atención. Teme, respétame. Miren qué linda invitación de Dios. Porque Dios quiere hijos íntegros. Que lo que predicamos, lo practicamos. Que no seamos como el cura Gatica. En eso claramente tenemos algo de Gatica. Todos nosotros, ¿cierto? Pero Dios quiere que dejemos eso atrás. Nuevas criaturas somos, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya no quiere que andemos en obras que no son piadosas. Dios quiere que caminemos en obras que Él preparó de antemano. Como dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras que Dios preparó de antemano para que andemos. Ahí está, andar. Dios no quiere solamente que sepamos cuáles obras son, sino que andemos en ellas. Por eso, ojo, atención, miremos, pongamos la vista, pidamos ayuda, pidamos feedback, pidamos que nos observen, que nos digan. Por eso es tan buena la confrontación, que tengamos hermanos cerca, que tengamos personas que nos digan, llega la hora. Amén. Respeta a Dios. Porque es no respetar a Dios, llegar atrasado. Porque es el culto que está preparado para Él. Los músicos se preparan para Él y le faltamos el respeto llegando tarde. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque no se trata de nosotros, se trata del Señor. Se trata de nuestro Dios maravilloso. Amén.
Por eso, nadie puede decir que teme al Señor si no anda en sus caminos. Y por eso el temor en nuestra vida es algo que se cultiva, se tiene que cultivar para vivir una vida de integridad. Entonces, ¿cómo conectamos la teología, hermanos, con la vida? ¿Cómo conectamos? Con reverencia. ¿Y con qué más? Con integridad. Pero había un tercer punto, ¿se acuerdan? Con adoración. Que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, que adoremos al Señor verdaderamente, no solo de labios. Es una expresión que la adoración es una forma de relacionarnos con Dios amplia. Adorar a Dios no es solo cantar. Adorar a Dios es con toda nuestra vida, en todo momento y todo lugar. Es ser un reflejo de la palabra de Dios. Es un reflejo del Evangelio. No perfectos, pero hombres que están siendo transformados por Dios. Hombres que podemos pedir perdón. Hombres que podemos arrepentirnos y confesar nuestros errores y decir, perdóname, me equivoqué, fallé otra vez. Amén. La adoración es algo necesario. Ahora, ¿cómo podemos tener una adoración verdadera? La adoración verdadera es un balance, hermanos, es un balance entre los motivos correctos y las acciones correctas. Vuelvo a repetir, la verdadera adoración es un balance entre los motivos correctos y las acciones correctas. Hermanos, uno pudiera estar cantando al Señor. O sea, la acción correcta, cantando. Te aprendiste la canción y lo estás cantando. Pero estás ahí cantando y mirando a los hermanos. Ay, atento de las moscas, el hermano que se desafinó, se descuadraron otra vez. Pero estás cantando. Fíjate, puedes estar cantando. La canción está saliendo, el aire con la melodía, la letra está saliendo por tu boca. Pero tu corazón está en otro lado. Podemos tener la acción correcta y el motivo incorrecto. ¿Se fijan? Como también puede ser al contrario. Tener muy buenas motivaciones, pero hacer todo lo contrario. ¿Sí? ¿Se fijan, hermanos? Entonces, la adoración verdadera es un balance de motivos correctos y acciones correctas. Isaías 29:13. Por favor, acompáñeme. Quiero que usted lo pueda ver para que no diga, el pastor me metió una cuchufleta aquí, me metió un versículo que no está en la Biblia. No. Isaías 29:13 dice pues el Señor. ¿Quién dice, hermano? ¿Quién dice? El Señor es el que dice, no el pastor Arturo. El Señor dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor en mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hay personas que no conectan esto en su corazón, que saben que hay que temer al Señor porque se lo enseñaron toda su vida, pero no lo vive. Es un mandamiento enseñado, se lo aprendieron nomás, pero no lo conectan en su corazón. No hay temor. Dios dice, no hay temor de mí. ¿Cómo Dios se da cuenta? Mirando el corazón y los hechos. Hay algunos que lo mostramos desde nuestro corazón porque podemos camuflarnos con acciones correctas, pero hay otros que no lo pueden camuflar con acciones y hasta en sus acciones están demostrando que no temen al Señor. Lo estamos viendo en mi familia. Por eso nuestro Señor Jesús, cuando Él vino, hermanos, cuando el Señor Jesús, nuestro Dios, se acercó a nosotros, habitó entre nosotros, nos enseñó, nos modeló lo que significa temer y vivir para Dios. El mayor ejemplo en las Escrituras de temor de Dios conectado con la vida es Cristo. El único ejemplo perfecto de total temor y amor a Dios y congruencia con sus hechos, porque jamás pecó, fue Cristo. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Por la gracia de Dios encaminados hacia allá. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 21 al 24. Búsquelo, por favor. Juan, capítulo 14,
versos 21 al 24. Dice así. ¿Lo tiene mi familia? ¿Lo tiene? ¿Sí? Amén. El que tiene mis mandamientos. ¿Quién tiene sus mandamientos aquí? ¿Quién los tiene? ¿Quién tiene sus mandamientos? ¿Se los saben algunos ya? ¿Se los aprendieron? ¿Conocen mandamientos del Señor? Algunos ya han hecho discipulado. Algunos ya hicieron discipulado 101, 201. Otros han hecho el sígueme 1, sígueme 2, sígueme 3, sígueme 4, persígueme 1, persígueme 2. Todos los sígueme, persígueme, todos los discipulados. O sea, tienen los mandamientos. Ok, aquí dice el Señor, el que tiene mis mandamientos, los tiene. Y los guarda, los vive, anda en ellos. O sea, teme al Señor y anda en sus caminos. Ese, no otro, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Ese es el que de verdad me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Qué mayor gozo y felicidad es cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas. Porque Él ordena. Él trae todo lo necesario. Nuestro rol es amar su palabra, amar sus mandamientos y vivirlos. Respetarlos con reverencia, vivirlos con integridad para poder amar y adorar a Dios verdaderamente. Yo sé, hermanos, que en el fondo de nuestro corazón, porque es algo que Dios pone, todos queremos hacer su voluntad. El apóstol Pablo decía que en la ley de Dios él se deleita, pero él encontraba esa contradicción en él, que queriendo hacer lo bueno, no lo hacía. Eso pasa en nosotros, mas no es la excusa para no trabajar y encaminarnos en crecer en el temor del Señor y andar en sus caminos. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, ¿cómo el mundo va a lograr ver a Dios? ¿Cómo el mundo va a poder ver a Jesús? Si Jesús está en el cielo, hermano, ¿cómo va a verlo? Los apóstoles lo vieron, lo abrazaron, lo besaron, la gente lo vio. ¿Cómo el mundo va a ver? Aquí el texto nos está diciendo, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra. O sea, ¿cómo el Dios se manifiesta al mundo? En personas como tú y como yo que viven el Evangelio. Y podemos manifestar al mundo la realidad de un Dios que no se ve. ¿Se dan cuenta del privilegio que tenemos, hermano? Por eso es tan relevante conectar la teología con la vida. Porque si tú quieres que tus familiares se conviertan, si tú quieres que tus amigos se conviertan, si tú quieres que tus hijos sigan a Cristo, tu vida debe conectar tu teología con la vida. Porque es la única manera que la gente vea a Dios. ¿Lo estamos viendo, mi familia? El que me ama, mi palabra guarda. Fíjense cómo Jesús responde a la pregunta, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo te manifestarás? Porque se ve en nosotros, se materializa de alguna manera. No es materializar la palabra, pero lo experimentamos y el mundo puede ver esto. Dice la Escritura entonces, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Entonces, ¿cómo conectamos la vida, hermanos? La teología, ¿cómo hacemos este nexo real entre lo que sabemos y vivimos? Con reverencia, con integridad, con adoración verdadera. Ese camino, hermanos, ese camino que es el camino del Salmo 128, como muchos otros caminos que la Biblia nos muestra en este mismo sentido, es el camino del temor y vivir la palabra. Aquel hombre de esta iglesia, aquel varón que es jefe de hogar, que tiene en su corazón y en su vida la responsabilidad de formar una familia, sepa que el camino que Dios ha trazado para que usted y sus hijos y familia sean felices es temer a Dios y vivir su palabra. Por eso le animo, hermano, le animo a construir una vida diferente, a construirla, no solo a creerla. Su fe debe acompañarse de obras claras y concretas. Los seres humanos, lamentablemente, somos duros, somos como
pata y pollo. ¿Te entiendes ese dicho, no? Necesitamos mucha cocción. A presión algunos necesitan presión, olla a presión, de esas Marmicoc. Con harta presión y vapor. Somos duros, hermanos. Construimos nuestra vida por nuestros propios caminos. Caminos que nos parecen rectos, pero que dice la Escritura que al final son caminos de muerte, de separación, de ruina, de dolor, de rencor. Romanos 1:21, y con esto quiero ir terminando. Pues habiendo conocido a Dios, dice la Escritura, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, no seamos así. No seamos necios. Necio corazón fue entenebrecido. Si creemos en Dios, glorifiquémoslo como Él es digno de alabar. De esa manera, nosotros podemos cultivar poco a poco, día con día, familias sólidas que de verdad afecten este mundo, de verdad afecten esta sociedad. Eso es lo que la Biblia muestra en el principio de la iglesia. Así partió la iglesia neotestamentaria. Hechos 9:31 dice así. Hechos capítulo 9, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Como las iglesias en Judea, Samaria y todas estas iglesias que estaban en paz, que estaban bien, estaban tranquilos, estaban, gracias al Señor, bien en todos los sentidos. ¿Cómo estas iglesias eran edificadas? Andando. ¿Qué dice ahí? Andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Que para que esta sociedad sea afectada por el Evangelio, necesitamos familias fuertes, creyentes sólidos, que son edificados andando en el temor del Señor, vidas piadosas que cumplen la palabra. De esa manera eran acrecentados, fortalecidos por medio del Espíritu Santo. Por eso este sermón, aunque es para todos nosotros, es un llamado, varones, es un llamado a ustedes en particular. Es un llamado a ustedes a edificar con firmeza. Porque los ríos vendrán, la lluvia vendrá. Y para que nuestra familia no caiga, no se caiga y no se destruya, debe ser edificada sobre la roca, sobre la palabra. Algunos dicen, sí, pastor, yo estoy edificando sobre la roca porque voy a los estudios bíblicos. No comprendió. No es saber la palabra, es construir, vivir, andar en la palabra. Sino el que oye y no pone por obra, edifica su casa sobre la arena. Puedes saber mucho, hacer todos los discipulados, pero si no los pones en práctica, tu casa y tu familia están en riesgo. Y puedes perder todo. Cuando llegan, la gente de Chañaral vivió eso, ¿no? El año pasado, ahora otra vez, cuando vienen los ríos, cuando vienen las tormentas, la lluvia, la ruina puede ser muy grande. Dios no quiere arruinar nuestras vidas. Y Dios nos ha dado los elementos, los materiales para construir sólido. A veces estamos como los tres chanchitos. ¿Te acuerdan el cuento de los tres chanchitos? El lobo viene, pero algunos dale con construir de papel, otros con cartón. Y Dios te pasó el cemento, te pasó los ladrillos, te pasó el fierro, te pasó los clavos, te dio los planos de construcción que se pone en el fundamento, cómo se sobreedifica, cómo se construye, cómo se calienta un hogar, cómo se ambienta una familia. Te puso todo en la Biblia, hermano. Y tú inventando casas de papel. Entonces por eso, pues viene el lobo. Y soplaré, y la casa derribaré. Así nomás. A veces por pequeñas cositas. Me miraste feo. Pequeñas cositas. Y ya nos estamos separando. Lo estamos viendo mi familia. Entonces, Dios quiere, hermanos, que nuestras familias sean familias sólidas, temerosas del Señor, que anden en sus caminos. ¿Cuántos quieren vidas así? Vamos, entonces pasemos de la teología a la práctica.
y llegue a su hogar hoy día, varones, llegue a su casa y converse de esto. Que no quede aquí y diga así, amén. Algunos dicen amén aquí y en la casa no dicen nada. Hermano, llegue a su casa, converse familiarmente sobre estas cosas, sobre lo que estamos haciendo mal, sobre lo que hay que cambiar. Saque sus caminos errados y ponga los caminos del Señor. Viva en integridad, viva en sabiduría, adore a Dios, porque así será feliz, hermano. Amén. ¿Lo reciben, varones? Amén.